Buenas tardes. Quiero abrir este panel sobre todo agradeciendo la invitación y la oportunidad del Instituto Peruano de Arbitraje, quien nos está brindando un espacio para que los jóvenes árbitros, tanto locales e internacionales, podamos hablar de temas novedosos, como hemos escuchado ayer, sobre el uso del avance tecnológico en el arbitraje, temas motivadores, como hemos visto el primer panel de ayer que nos daban algunos tips de cómo iniciar una carrera exitosa en el arbitraje, y temas muy discutidos como los que acabamos de escuchar, que el default jurisdiction, el tema de corrupción, confidencialidad, transparencia, que hemos escuchado el día de ayer. Después de mi agradecimiento al IPA, como siempre digo, detrás de una organización siempre hay personas. Agradecer especialmente a Carlos, a José, a Rafael, a Zoila y a todos aquellos que vienen trabajando para que este evento realmente sea un éxito. Y yo creo que este tipo de eventos, sobre todo va a causar un precedente a nivel local, porque ha convocado a diversos abogados de despachos, no solo locales, sino internacionales, y también a muchos representantes de gremios de jóvenes practicantes del arbitraje, no solo nacional, sino internacional. Bueno, el tema que nos ha tocado este panel es un poco de cuestionarnos. ¿Existe una crisis en el arbitraje? Las iniciativas o la perspectiva de los jóvenes practicantes del arbitraje para establecer mejoras o para la renovación incluso del mercado arbitral. Sobre este último punto sí considero necesario aclarar. Renovación en el mercado arbitral. Nuestra intención desde el lado, voy a utilizar de las diferentes acepciones del diccionario de la lengua española. Acepción no es que pretendemos reemplazar, no buscamos reemplazar absolutamente a nadie. Lo que pretendemos como jóvenes practicantes del arbitraje es darle una nueva energía al arbitraje tanto local e internacional, siempre aportando cosas que vamos adquiriendo, conocimientos, y sobre todo como jóvenes ir también tomando lo bueno, lo mejor de aquellos árbitros destacados tanto en el nivel local o internacional. Haciendo esta precisión, quiero un poco presentar a mi panel, pero antes de esto, justo la pregunta, ¿existe o no crisis en el arbitraje? Entonces, quisiera que en esta pregunta nos ayude un poco a responder Sandro y Julio. Julio es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, asociado del estudio Bular Falles Curra, con estudios de especialización en arbitraje e inversiones por American University. Es coordinador para América del Club Español de Arbitraje. Entonces, y Sandro, a quien lo tengo a mi izquierda, es asociado senior de LP Piper Perú, miembro del equipo de arbitraje latinoamericano, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de posgrado en arbitraje comercial internacional y arbitraje e inversiones en American University. Tiene un máster en gestión de infraestructuras en la Universidad Politécnica de Cataluña y es uno de los fundadores de Peruvian Young Arbitrator. Entonces, quisiera que un poco nos cuenten, ¿realmente estamos ante una crisis en el arbitraje? Y si ustedes consideran que hay una crisis en el arbitraje, ¿cuáles fueron los motivos o las causas que nos llevaron a esta situación? Gracias, Briana. Aprovecho para agradecer a Carlos Sotos, que lo tengo acá al frente, a los organizadores, a Rafael, a José, a Zoila, por esta gran iniciativa. Bueno, la idea en realidad un poco de esta mesa, y que va a ser bastante dinámica y como dice un poco Alejandra, charladita, es analizar un poco, y creo que esta es la última mesa y va a ser bastante reflexiva de todo lo que hemos conversado en las mesas anteriores. La pregunta, que tiene una connotación negativa porque estamos hablando de una crisis, es si es que hay una crisis real en el sistema arbitral. Yo creo que en realidad no. El sistema funciona. Para mí sí hay una crisis, estoy hablando netamente de Perú, porque estamos con Sofía, que es de Uruguay, pero que traje de Nueva York, Alejandra de Colombia, y estoy hablando netamente de Perú. Sí hay una crisis de los actores del sistema arbitral, pero la idea es identificar qué actores uno tiene que, entre comillas, corregir. Porque si vamos por escalas, podemos hablar que, a ver, ¿hay corrupción en los centros de arbitraje? No lo sé, puede haber.
¿Hay corrupción de los árbitros? Bueno, creo que sí he evidenciado que sí hay. Hoy día estamos todos los domingos en los noticieros, estamos viendo reportajes sobre arbitraje y árbitros, con lo cual hay un tufillo de que hay corrupción en algunos escenarios, pero yo siempre me pongo a pensar a quién es que debemos corregir. Y cuando me pongo a pensar es quién pone a esos árbitros a resolver una determinada controversia, finalmente son las partes. Y las partes le hace la parte contractual, y le hace también el abogado que asesora esa parte. Y es que ¿quién pone en el mercado a esos árbitros corruptos? ¿Quién tiene que cambiar finalmente? ¿Los árbitros? ¿Los centros de arbitraje? ¿O las partes? Y estoy hablando de las partes, estamos en un escenario que no quiero quedarme en Lima, quiero quedarme en un escenario que el arbitraje en el Perú es bastante diverso y está en muchas provincias y hay gran actividad de arbitraje en provincias, lo cual hay un tremendo desconocimiento de cómo designar correctamente un árbitro. Y a veces por temas netamente de desconocimiento caen también en cuestiones antiéticas, ¿no? Designan a quien era su abogado hace 6 meses, designan a alguien muy, muy relacionado directamente y es netamente por desconocimiento, no se capacitan. Entonces, para mí, y es la primera conclusión que haría, o dos conclusiones, es que no hay una crisis del sistema, hay una crisis de los actores y cuando voy a ver los actores tengo que ver a la parte, a quien tengo que capacitar correctamente es definitivamente a las partes. ¿Y qué es lo que ha pasado con esta crisis? Ha tenido algunos efectos. A partir del caso Lavallato, que es básicamente un caso que todos los conocemos y es un caso latinoamericano, pero que nos ha repercutido a todos, ha habido cambios en la defensa del Estado. Cuando hablamos de crisis también estamos hablando de arbitraje en contratación pública, pero definitivamente ha habido cambios en la defensa del Estado para bien. Las estadísticas han cambiado el día de hoy. Y hay 2 ministerios que yo les tengo mucho respeto por cómo han variado sus estadísticas. El primero es el Ministerio de Transportes, que es el más importante en relación a contratos de obra pública. Ha variado radicalmente sus estadísticas, y no solamente en casos ganados, sino que también ha obtenido anulaciones de laudo válidas, y simplemente ha variado, me parece que, bueno, la última vez que hablé con David, estaban cerca del 50% de casos ganados al día de hoy. Pero otro que a mí me llama la atención mucho es el Ministerio de Desarrollo, el MIDIS. El Ministerio de Desarrollo tiene hoy en día un número de 63% de casos ganados. Y lo que hizo toda una repercusión interna en realidad de sus reglas de cómo designar árbitros. Todo se basó simplemente en que generemos criterios internos a cómo debe elegir correctamente un árbitro. Y a partir de ahí empezaron a cambiar las estadísticas, evidentemente con otros factores, ¿no? Una mejor coordinación con el área usuaria, etcétera. Pero variaron a un 63% de casos ganados, es un número increíble, lo decíamos hace 5 años y era prácticamente imposible llegar a ese número. Pero también ha generado este caso Lavallato y esta, vamos a ponerlo, crisis de los actores, ha generado también otros escenarios, que es que han entrado árbitros internacionales al mercado. Han entrado y han entrado para bien, porque en realidad, y es algo que yo siempre lo digo, nosotros siempre los peruanos nos jactamos de que tenemos mucho arbitraje, arbitramos mucho, tenemos muchos casos, pero para mí personalmente practicamos mal el arbitraje. Y evidentemente no me refiero a esta audiencia en los que estamos sentados porque somos una élite, somos privilegiados del conocimiento que tenemos, pero me estoy hablando un poco más allá de la realidad, que estoy hablando de provincias, de ciertas entidades públicas que no litigan bien. Entonces, estos árbitros internacionales han entrado para mejorar las prácticas arbitrales y les ha hecho bastante bien. ¿Cuál es la otra cara de la moneda que a mí personalmente no me está gustando? 2 casos específicos que he tenido contra gobiernos regionales, no procuradurías, en los cuales hemos designado árbitros de bastante renombre internacionales y las dos veces han sido recusados. Por 2 cosas, por los gobiernos regionales. El primero es porque no tienen conocimiento de la normativa peruana y solicitaban que documenten de que realmente se habían capacitado en conocimiento de la normativa, pero que la verdad es que no tenían ni idea de cómo lo podían evidenciar. Pero como no tenían conocimiento, el árbitro debería ser retirado. Y el otro escenario, que decían en la recusación en el segundo caso, era que, es una frase que no le voy a olvidar nunca, el árbitro no tiene el conocimiento real del contexto sociopolítico del Perú. Por lo tanto, no es lo suficientemente capaz para resolver esta controversia por lo delicado que era el caso. Lo cual, si lo leemos al revés, lo que estamos diciendo es básicamente quiero un árbitro que esté influenciado por la prensa, que esté influenciado por la política, que esté influenciado para que me dé la razón a mi Estado. Entonces, por un lado están entrando árbitros internacionales, lo cual es bien, pero por otro lado el mismo Estado peruano está retirándolos porque todos estos árbitros, por el renombre que tienen, apenas hay una recusación de ese calibre, renuncian. Y lo primero que hacen, no se van a pelear, tienen muchos casos, no van a manchar su nombre, simplemente renuncian y lamentablemente nos quedamos sin un árbitro
que definitivamente vale la pena que entre al mercado peruano. Entonces, básicamente esa es una primera reflexión. Julio va a decir cosas mucho más interesantes que yo imagino, y nada, Julio, tú sigue. Muchas gracias, Sandro, y bueno, me sumo a los agradecimientos que se ha hecho a todo el equipo del IPA, a Dr. Carlos, José, Rafa, Zoila. Muchísimas gracias por haber organizado este evento que nos permita a nosotros los jóvenes poder dar nuestras apreciaciones respecto a un tema tan importante como es, creo, si es que nos encontramos o no frente a una crisis. Personalmente creo que sí, nos encontramos en este momento frente a una crisis, pero no porque el sistema arbitral peruano no funcione. Personalmente creo que funciona y funciona bastante bien. El arbitraje en Perú, salvo algunas excepciones, funciona de una forma sofisticada y creo que es un referente para el arbitraje en la región. Cuando me refiero a que nos encontramos en una crisis, es a una crisis de confianza. El arbitraje durante los últimos años ha venido siendo golpeado por varios escándalos. Antes del escándalo de Lavajato que comentaba hace un momento Sandro, tuvimos un escándalo que era el de Rodolfo Orellana, que utilizó algunos arbitrajes para poder obtener propiedades ilícitamente. Si bien el sistema arbitral ha probado tener las herramientas para combatir, por ejemplo, los casos de Orellana, que a través de amparos se pudieron revertir estas decisiones y los bienes y los inmuebles que habían sido transferidos a miembros de este grupo criminal regresaron a sus legítimos propietarios, lo que trajo consigo este escándalo fueron algunas modificaciones a la ley de arbitraje. Una ley que a nivel internacional es reconocida como una ley sumamente moderna y sofisticada y que ha probado en el Perú funcionar de forma correcta. Si bien muchas de estas modificaciones han pasado no por las luces, mejor quiero decir, muchas personas no se dieron cuenta de estas modificaciones, son modificaciones importantes. Por ejemplo, modificaciones respecto a extensión del convenio arbitral sobre arbitrajes en los cuales versan sobre inmuebles. Ahora hay una reglamentación particular en registros públicos que le da prerrogativas particulares a los registradores para poder ver estos casos. Estas modificaciones que se hacen posteriormente, después de los escándalos, son sumamente peligrosas. Y ahora quiero aterrizar un poco en lo que comentaba Sandro, que es qué es lo que se viene ahora con el escándalo de Lavajato. Desde el subcomité de seguimiento normativo de la CCI, estamos observando que se han presentado muchísimos proyectos de ley que lo que buscan es modificar la ley de arbitraje peruana. Y estas modificaciones, si bien creo yo son bien intencionadas y lo que buscan es poder resolver este problema que ha demostrado el escándalo de Lavajato, que es que en algunos casos existía corrupción por parte de los árbitros, lo que finalmente va a terminar, en caso se aprueben, es minando el sistema arbitral peruano. Hace poco los congresistas del Partido Peruanos por el Cambio, el partido oficialista, han presentado una ley que es la ley para promover la transparencia y la probidad en el arbitraje. Y que en realidad, si bien como comentaba es una ley bien intencionada, lo que está haciendo es poner requisitos innecesarios y que por el contrario podrían de verdad desincentivar que árbitros de primer nivel, personas capacitadas y probas, quieran participar en estos arbitrajes. Un poco lo que comentaba Sandro cuando designa a un árbitro internacional y vea los nuevos requisitos que tiene que presentar, primero le va a sonar a chino y lo segundo es, en verdad, no va a querer aceptar los encargos. Otra norma que se ha presentado hace 6 días, un proyecto de ley, el 14 de marzo de este año, es un proyecto a través del cual se quiere extender el delito de prevaricato a los árbitros. Es un poco si lo leí bien. Y claro, la intención es buena, es desincentivar de que los árbitros, como por ejemplo los casos que comentó Sandro en el escándalo de Lavajato, que ellos sean sancionados. El problema, y es una discusión que daría para un evento entero, es si es que la norma va a tener el efecto positivo que busca, que es sancionar a estas personas
Porque de nuevo, recordemos, más que el sistema, son personas puntuales que se han prestado para estos esquemas de corrupción. Si es que esta norma que busca sancionar, en verdad, generaría un beneficio a la sociedad o desincentivaría que personas quieran arbitrar en Perú. ¿Qué hace si es que designas, no sé, a Alexis Moore o Gary Bourne? Cuando ellos acepten el encargo, exista la posibilidad de que después de dictar su laudo, una parte, de repente el Estado, que no se encuentra contenta con la decisión, pueda posteriormente iniciarles un procedimiento penal o un proceso penal. Estos riesgos generados por los proyectos de ley que se presentan después de escándalos como el de la Baja Jato o el de Orellana son, a mi criterio, lo que generan esta suerte de crisis en el sistema arbitral peruano. ¿Por qué? Porque abren una ventana a poder dinamitar una ley que se ha probado ser buena y eficiente, y en general es un peligro, no solamente acá, porque al final este tipo de normas se terminan replicando en la región. Es un peligro que puede incluso extenderse a otros países. Es un poco mi opinión. Muchísimas gracias. Un poco unirme a ese comentario de Sandro y de Julio, efectivamente, extrayendo el tema de la crisis del arbitraje al lado peruano, yo también comparto la opinión con ellos, que nuestro sistema funciona, y funciona también que es comentado no solamente en eventos locales, sino en eventos internacionales. Por ejemplo, ayer escuchábamos a Lucía, que ella es de España y había hecho una comparación y decía, ustedes tienen muy buenas cosas que de repente en España no lo tenemos, ¿no? Efectivamente, hay algunos casos que ya en el uso de la norma nos vamos a dar cuenta que puede mejorar, pero realmente el sistema funciona y está en la responsabilidad de todos nosotros, que somos los usuarios, los practicantes del arbitraje, sea abogados de empresas, sea abogados de instituciones, ustedes que son el futuro del arbitraje, realmente está en nosotros la responsabilidad que el sistema continúe funcionando y que no en base a esos casos aislados, que efectivamente los han comentado brevemente, sea motivo para que se estén iniciando propuestas legislativas que totalmente atenten contra la figura, la institución del arbitraje, y no solo el arbitraje local, sino el arbitraje internacional. Como bien les comentó Julio, desde el Comité Nacional Normativo de la CCI que tenemos aquí en Perú, se está viniendo a trabajar conjuntamente con algunos árbitros y también sobre todo con algunos congresistas, de hacerles entender que el sistema arbitral funciona y funciona tan bien que, como les digo, quisiera ser modelo de otros sistemas. Y un poco para que nos comenten cuál es su visión, tenemos a dos personas de aquí, Colombia, y tenemos de Uruguay, y bueno, Sofi, que también tiene práctica en Nueva York, que nos pueden hablar cómo ven ellos esta crisis entre comillas. Sofía es es abogada uruguaya, asociada de Freshfield en Nueva York. Su práctica se concentra en el arbitraje de inversión y comercial para América Latina y el Caribe y en la difusión un poco del sector de la tecnología. Es abogada por la Universidad de Montevideo y máster en Derecho en la Universidad de Harvard. Por el otro lado tengo a Alejandra, que es miembro del Grupo de Resolución de Conflictos de PPU y actualmente presidenta de la Red de Arbitraje Juvenil del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tiene experiencia en arbitraje y litigios y fue juez de la República, auxiliar de magistrada. Tiene más de 7 años de experiencia en el Poder Judicial. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y del Comité Colombiano de Arbitraje. Es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali. Es docente de cátedra de Procesal Civil General y Derecho Procesal Civil Especial. Entonces quisiera escuchar a Sofía cómo ve esta crisis o desde el lado de su práctica tanto de Nueva York y cómo ella en su sistema arbitral Uruguay, ¿no? Bueno, muchas gracias, Briana, por la presentación y por supuesto extender mi agradecimiento al IPA y a los organizadores, el doctor Carlos Soto, José, Rafael, Zoila, muchísimas gracias y creo que todos estamos de acuerdo en que este evento ha sentado precedente y ya es un éxito.
Bueno, como comentó Briana, yo trabajo y vivo en Nueva York, soy uruguaya y mi trabajo me lleva un poco alrededor de toda América Latina, con lo cual tengo un poco una perspectiva multijurisdiccional, si se quiere. Pero voy a empezar comentando un poco lo que sucede en mi paisito, en Uruguay, en donde estamos a años luz de tener discusiones como las que estamos teniendo aquí. Y eso es porque el sistema arbitral en Uruguay es todavía muy joven y está en plena etapa de desarrollo. Se puede decir que estaría realmente todavía en el semillero. Recién el año pasado nuestro Parlamento aprobó finalmente, después de varios años, una ley de arbitraje internacional que se basa en la ley modelo, y que es algo que recién logramos el año pasado y que ustedes aquí en Perú tienen la dicha de contar desde hace ya muchísimos años, con lo cual en Uruguay en temas de arbitraje internacional estamos realmente en una etapa de expansión y auge y de promoción del arbitraje como mecanismo de solución de controversias, y a tal punto de que todavía el sistema no ha madurado lo suficientemente como para que podamos tener realmente una reflexión y una crítica de la crisis y los problemas tanto del sistema como de los actores. Tampoco se han producido algunos de los casos de corrupción que mencionaban tanto Julio como Sandro, o sea que esta cuestión todavía no se ha explorado del todo, pero como todo en Uruguay creemos que a medida que el arbitraje levante, eventualmente se va a plantear la discusión y va a llegar. Lo que sí ahora en Uruguay, el ímpetu y el auge está realmente concentrado en difundir a Montevideo como sede de arbitrajes internacionales, aprovechando un poco el momentum que creó la aprobación de la nueva ley y también aprovechando el hecho de que la jurisprudencia en Uruguay tradicionalmente siempre ha sido muy favorable al arbitraje. Eso por el lado de Uruguay. Después voy a comentar muy brevemente un desarrollo relativamente reciente en Estados Unidos que trasciende a Nueva York, donde yo vivo, pero que también tiene que ver con un poco esta crisis reputacional del arbitraje. Y en Estados Unidos la discusión recientemente se ha planteado mucho, sobre todo en el sector de la tecnología en el cual yo he trabajado, en lo que tiene que ver con el arbitraje en las relaciones laborales y el arbitraje en las relaciones de consumo. Quizás hayan visto, y de hecho el New York Times publicó muchos artículos sobre el tema, que hace algún tiempo, este año, Google tuvo una manifestación masiva en donde sus trabajadores hicieron huelga y se manifestaron enfrente de la empresa reclamando que la empresa cambiara sus prácticas, la práctica de exigir el arbitraje obligatorio en sus contratos de empleo, específicamente para lo que tenía que ver con la resolución de disputas laborales de acoso sexual. Esto trascendió mucho en los medios, tuvo mucha difusión. Y bueno, finalmente en febrero de este año Google terminó cambiando esta práctica, no solamente accedió a las demandas de sus trabajadores, sino que cambió su sistema completamente y eliminó el arbitraje obligatorio de sus contratos con sus trabajadores. Y esto también ha repercutido y otras empresas del sector, tan como Uber como Facebook, también han hecho lo mismo, con lo cual estamos viendo que cómo este manejo de la opinión pública y esta quizás crítica que se ha hecho al arbitraje en los medios ha repercutido mucho en las prácticas de estos gigantes, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, ¿no? Gracias, Sofi. Un poco traernos comentarios. Es bueno conocer qué está sucediendo, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Nueva York, y no sabíamos este tema, por ejemplo, del arbitraje en el tema de tecnologías o empresas tecnológicas. Alejandra, queríamos saber un poco, a ver tu visión de la crisis, ¿cómo ves desde el lado de Colombia? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Perdón. Al Instituto Peruano de Arbitraje, al doctor Carlos, a Rafael, a Zoila y a ustedes por estar acá presentes. Vine a Lima por primera vez y la verdad me voy con envidia de 3 cosas. La primera, de la comida, la segunda, del mar y del desarrollo que tienen a nivel de arbitraje. Me voy con envidia de ustedes y un poco el panorama de Colombia es en cifras, en las 2 ciudades donde, digamos, he tenido más relación, que son Cali y Bogotá,
En Bogotá tuvimos el año pasado unos 400 arbitrajes, más o menos. Para ustedes de pronto no es una cifra, es una cifra que ya pasó por ahí. Y en Cali tuvimos en arbitraje internacional, hemos tenido solamente uno. Entonces está ahí como un poco en desarrollo el tema del arbitraje, pero se han dado pues varias discusiones a raíz de esto. Y si frente a la pregunta si hay una crisis o no, considero que no. En Colombia no hay como una crisis respecto al arbitraje. Antes, no sé si es porque tenemos muy poco arbitraje y de pronto no ha sucedido, pero en la actualidad no tenemos una crisis. Lo que sí se necesita es como una especie de renovación, ¿sí? Renovación en el sentido de poder implementar más el arbitraje. Eso es lo que por lo que vamos a estar trabajando, y no me voy a adelantar a la otra pregunta, pero es en ese sentido. O sea, realmente crisis en el arbitraje no hay en Colombia actualmente, pero sí lo que sí vemos y he logrado establecer es que se necesita es la implementación del arbitraje. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, aquí los que somos locales debemos estar un poco orgullosos, ¿no? de conocer la perspectiva de cómo nos ven de afuera, y sobre todo a los que estamos y practicamos el arbitraje. Briana, no sé si me permites, dentro de la dinámica que podíamos interrumpir, me quedó la duda porque hace 2 meses estuve en Bogotá con… 2 meses fue, Alejandro, sí, más o menos, ¿no? Estuve en Alejandro en un evento de allá, y hablando con algunos, mi mesa habían magistrados, vi una pared entre el juez y el arbitraje. Allá sentí algo muy, muy, muy marcado, como que un recelo, y no sé cómo ahorita está, o cómo ves tú, si es que vamos a hablar dentro de un contexto de crisis o no, cómo ve el Poder Judicial el arbitraje allá el día de hoy, ¿no? Bueno, vamos, Alejandra. Bueno, pues un poco es lo que hemos venido trabajando desde la perspectiva de los jóvenes, es precisamente eso, y fue algo que a mí se me ocurrió. Es porque pues yo pertenecí un tiempo a la rama judicial, y ahorita ya desde el otro lado como litigante y árbitro me di cuenta que, no sé si eso pasa en Perú, pero la rama judicial conoce muy poco en Colombia de arbitraje, y eso ha ido cambiando. En los últimos años ya hemos tenido decisiones muy buenas por parte del juez de apoyo, pero ha tenido que tener un cambio de chip de los magistrados, y sí hay como un poco de recelo en muchas cosas, pero ya digamos con el tema de los congresos que hemos venido haciendo, y como la participación de los jóvenes y como ese empuje frente a las otras generaciones, hemos logrado que ese chip se vaya cambiando. Pero sí, como lo sentiste, Sandro, en el Congreso sí hay como una pared todavía, pero creo que la pared se ha ido derrumbando y ya hay un poquito más de interrelación entre el arbitraje y la rama judicial, y así lo hemos ido logrando a punta de estos eventos. Creo que traen muchas cosas buenas para el desarrollo de las políticas públicas y de todo lo que las ideas de los jóvenes es lo más importante, y poco de lo que hablábamos ayer es que uno muchas veces como joven aprende y se le ocurren de pronto más cosas es para cambiar, porque de pronto uno cuando ya está como cuadriculado en muchas cosas hace que cambie. Entonces sí, esa pared existe, a tu pregunta sí existe, pero se ha ido derrumbando con el pasar del tiempo y con eventos como este. Bueno, gracias, Alejandra. Y un poco creo como en todo, ¿no? Siempre cuando aparece algo nuevo o está iniciándose algo o hay una propuesta, entonces como que siempre el otro lado es como que un poco reacio al inicio, pero luego, como se dio en el Perú, acá te podemos decir que eso sucedió en sus primeros inicios de la vigencia de la ley de arbitraje, pero ahora vemos a personas muy destacadas, como ayer teníamos al presidente de la Corte Superior abriendo un evento de arbitraje. Entonces yo creo que en algún momento van a llegar a que realmente tanto Poder Judicial como el arbitraje puedan conversar muy bien, ¿no? Y un poco para traer, tanto en el arbitraje internacional, ustedes saben que tenemos dos vertientes, el arbitraje inversión y el arbitraje comercial. Queremos saber un poco la perspectiva, qué sucede en el arbitraje comercial, si hay crisis o no, y aquí quisiera que me ayude a responder esa pregunta a Daniel Cuentas.
Daniel es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es asociado de la firma Sterling Abogados, fue secretario arbitral de la Cámara de Comercio de Lima y es un embajador de Arbitrator Intelligence para Perú. Gracias, Briana. Bueno, me sumo a los agradecimientos al IPA y a todos los involucrados en la organización. Los felicito por el evento, además. También debo coincidir, y creo que todos estamos de acuerdo en esta mesa, de que no hay una crisis en el arbitraje propiamente, pero sí, como dijo Julio, hay una crisis de confianza, ¿no? Y esta crisis de confianza afecta sin duda de manera diferenciada un arbitraje de inversión y un arbitraje comercial. Estoy seguro que Sofía nos va a dar muchas más luces sobre cómo afecta esta crisis el arbitraje de inversión. Yo les voy a comentar qué es lo que creo sobre las implicancias de esta crisis de confianza sobre el arbitraje comercial, específicamente en el caso doméstico. Y la verdad, la primera impresión que me da esta crisis de confianza es que lo que genera es una posición reactiva que, por ejemplo, resucita discusiones antiguas, como qué es mejor, un arbitraje ad hoc o un arbitraje institucional, específicamente para el tema de contrataciones públicas, o por ejemplo, genera desinformación sobre el mecanismo de resolución de conflictos que es el arbitraje, y sobre esto además inicia una campaña de producción de normas que, en lugar de institucionalizar más el arbitraje y fortalecerlo, lo debilita en esta situación, ¿no? Creo que esta mesa, además, es una de las mesas más coyunturales, en lugar de jurídicas, porque nos pone en la situación de reflexionar sobre el contexto actual del arbitraje, luego de estos casos muy sonados, ¿no?, que nacen a partir del Lavallato y particularmente en Perú con lo de la empresa Odebrecht. Entonces les comentaba que esta crisis de confianza lo que hace es que nos pone en una situación reactiva, hace que nuestros legisladores se pongan muy imaginativos y producen proyectos como el de colocar a los árbitros como funcionarios públicos para posteriormente iniciar procesos, por ejemplo, por prevaricato, o este proyecto de ley de probidad y transparencia en el arbitraje, que lo único que hace de aprobarse, en mi entender, es encarecer el arbitraje, ¿no? Va a poner muchas más trabas. Entonces, me parece que los esfuerzos están siendo mal dirigidos y eso es lo que puede generar una crisis más bien, ¿no? Que esta paranoia que se genera, sobre todo, no de repente en nosotros que somos practicantes usuales del arbitraje, pero sí, por ejemplo, en el empresariado, sí, por ejemplo, en los usuarios eventuales, que reciben esta información y a veces desinformación. No siempre la prensa refleja todos los elementos de una materia tan complicada como puede ser lo que ha ocurrido en algunos arbitrajes, que, dicho sea de paso, claro, esta paranoia que se genera por la pérdida de confianza o por estos indicios de pérdida de confianza, lo que hacen es que uno empiece a cuestionarse y claro, a partir de algunos casos que no son representativos de todo el universo de arbitrajes, se empiecen a tomar decisiones, ¿no? Entonces, me parece que para el caso del arbitraje comercial, doméstico, lo que debemos hacer nosotros como practicantes del arbitraje es, más allá de asustarnos y contribuir con esta paranoia generalizada, es, por el contrario, generar confianza. Para esto, bueno, nosotros tenemos que, por supuesto, seguir especializándonos y, aunque suene evidente, abstenernos de estar involucrados en estas situaciones que ciertamente redundan en la preocupación de los estándares éticos, ¿no? Y, por otro lado, me parece que este contexto de cuestionamiento sobre el arbitraje lo que hacen, sin necesidad de que, por ejemplo, los legisladores contribuyan de esta manera imaginativa, es depurar el mercado por sí mismo. Al final, recuerden que somos nosotros los que elegimos a los árbitros, y como hablábamos, es una crisis de personas más que de instituciones, y el mercado por sí mismo encuentra la forma de ir erradicando a estos elementos, malos elementos que manchan el arbitraje.
¿no? Finalmente, solo para cerrar la idea de que estamos ante una crisis de confianza más que una crisis en el arbitraje y en el sistema en sí mismo, bueno, no sé si han oído hablar de esta institución internacional Transparency. Ellos hacen una métrica anual sobre cuál es la percepción país por país sobre la corrupción. Nos colocan en el puesto 108 de 180. Y en una escala de 0 a 100, donde 100 es un país absolutamente limpio de corrupción y 0 es un país absolutamente corrupto, estamos en el lugar 35. Entonces, existe una idea general de que el Perú padece de corrupción y obviamente esta percepción salpica en muchos aspectos, no solamente en el arbitraje. Impacta, por ejemplo, en el derecho de contrataciones, impacta en la elección de representantes, impacta en la gestión pública en sí misma. Entonces, esta preocupación de que el sistema arbitral está en peligro por los recientes eventos realmente no es más que un reflejo de este impacto de la percepción de corrupción general, ¿no? Y no necesariamente de que el sistema no funcione. Me parece que todos hemos coincidido en que el arbitraje, y además el arbitraje peruano, que tiene una ley bastante moderna, no perfecta, pero bastante moderna, funciona bien, ¿no? El arbitraje como nosotros lo conocemos, con sus imperfecciones, resulta ser, al menos aquí, bastante más eficiente que el Poder Judicial en muchos casos, por ejemplo, ¿no? Y me parece que para cuestiones comerciales aún más. Entonces, creo que nuestro trabajo más bien radica en fortalecer la confianza en el arbitraje, distinguir lo que es una percepción a raíz de algunos casos particulares de lo que es un problema sistémico que, en mi opinión, no existe. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, ahora a ver, que queremos escuchar a Sofía, a ver que nos comente, ¿existe esta crisis o no en el arbitraje de inversión? Bueno, sí, yo diría que sí, si bien es un poco diferente a la crisis en el arbitraje comercial. Quiero decir que he seguido con mucha atención las distintas ponencias a lo largo de esta conferencia en donde hemos de alguna manera identificado estos elementos de la crisis. Por supuesto, mis colegas mencionaban la corrupción, pero hemos hablado también de transparencia, de la necesidad de integrar nuevas tecnologías a la práctica del arbitraje, de involucrar más a los jóvenes. Y algo que no mencionamos, pero que todos sabemos bien también, que es un poco la falta de representatividad de este sistema, ¿no? Y la necesidad de crear un sistema arbitral un poco más diverso, que también creo yo es un elemento de esa crisis, por lo menos en el arbitraje a nivel internacional. Yo diría que todos estos problemas existen en el arbitraje de inversión y quizás magnificados. Y aquí quiero traer a colación un comentario que hizo Lucía justamente durante su presentación de ayer, que de forma muy acertada dijo que el arbitraje de inversión tiene sus propios fantasmas. Y la verdad que comparto 100% y no lo podría haber dicho de mejor manera. Y yo diría que la diferencia fundamental en cómo se manifiesta esta crisis en el arbitraje de inversión tiene dos aspectos fundamentales que van realmente al corazón del sistema internacional de inversiones. Uno es que en el arbitraje de inversión estamos frecuentemente discutiendo cuáles son los límites de un Estado soberano de regular y de legislar en pos del interés público. Estamos hablando de disputas que tienen en su centro cuestiones de derecho ambiental, cuestiones de salud pública, muchas veces cuestiones laborales, y también decisiones que toman los estados para promover ciertas estrategias económicas o de desarrollo, que son cuestiones que a veces también vemos en el arbitraje comercial, pero no siempre son el foco central de la disputa. Y esto realmente es, creo yo, uno de los elementos principales de la crisis. El cuestionamiento principal que han hecho muchos estados, sobre todo en América Latina, es que estas cuestiones que son tan sensibles y que hacen a lo que llamamos la cuestión pública, son a menudo resueltas por árbitros que a veces se desempeñan en el ámbito privado y que también otras veces actúan representando a los demandantes en este tipo de arbitrajes. Son árbitros que no necesariamente tienen el conocimiento
o la formación en cuestiones de políticas públicas. Y esto, dicen los estados de América Latina, es un problema que afecta a la legitimidad del sistema. La otra gran diferencia con el arbitraje comercial es que la publicidad de los laudos en arbitraje de inversión crea de alguna manera incentivos perversos para que los árbitros muchas veces tengan posturas consistentes y bastante predecibles. Y aquí es donde vemos que la transparencia de la que tanto hablamos durante esta conferencia puede a veces ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque en el arbitraje de inversión, si yo tengo un caso y estoy pensando en nominar a un árbitro, yo puedo revisar todos y cada uno de los laudos que dictó esa persona, casi desde el comienzo de su carrera, sobre todo si son laudos CIADI, que en su mayoría son públicos, y puedo saber exactamente cómo resolvió cuestiones que a veces son muy discutidas y en donde la jurisprudencia está dividida, y voy a saber exactamente cómo va a resolver esa cuestión en mi caso. Es decir, la predecibilidad es absoluta. Una de estas cuestiones que a veces son muy discutidas y que dividen en la jurisprudencia arbitral, por ejemplo, es la cuestión de si se puede usar una cláusula de nación más favorecida en un tratado de inversiones para poder acceder al arbitraje sin ninguna condición cuando el tratado original impone algunas condiciones o limitantes. Y ahí vemos claramente que hay dos vertientes. Entonces, si yo tengo un caso como abogada y esta es una cuestión que le interesa a mi cliente, yo voy a poder directamente elegir un árbitro que voy a tener 100%, no 100%, pero 90% de seguridad de que va a resolver esto a mi favor. Esto lo que genera muchas veces es que los árbitros tengan incentivos a tener quizás estas posiciones predecibles y a mayor predecibilidad también mayor número de nombramientos. Entonces lo que vemos en este sistema es que muchas veces los árbitros que son más consistentes y predecibles son también los que tienen más nominaciones. ¿Cuál es el resultado neto de todo esto? Que luego vamos al arbitraje y tenemos algunas veces árbitros bastante polarizados y todo termina, en definitiva, resolviéndose por la opinión o la decisión del presidente del tribunal. Este problema ha dado lugar a lo que varios han llamado una crisis de legitimidad del arbitraje de inversión, y aquí cabe decir que no hemos todavía encontrado una respuesta. Las respuestas son varias y las actitudes en América Latina también. Tenemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, que como ustedes bien saben, no solamente denunció el convenio CIADI, sino que también denunció todos sus tratados bilaterales de inversión, con lo cual la opción de Bolivia ha sido directamente abandonar el sistema. En Europa, por ejemplo, vemos una vertiente un poco diferente, y en el ámbito de la Unión Europea lo que se ha discutido es básicamente eliminar el sistema de nombramiento de árbitros de partes y reemplazar el arbitraje de inversión por una especie de corte o tribunal permanente que decidiría los casos bajo estos tratados. Algo parecido a lo que vemos a veces en el sistema de la OMC. Y esta propuesta parece no ser tan radical, pero sí lo es, porque como vimos en el panel anterior, para los que practicamos arbitraje y sobre todo en el ámbito del arbitraje comercial, el derecho a poder designar al árbitro de parte es casi sagrado y va a la esencia de lo que nosotros entendemos por arbitraje. Y en el ámbito del arbitraje de inversión, hoy por hoy hay actores que están cuestionando si efectivamente el derecho a designar el árbitro de parte debería desaparecer, con lo cual ni siquiera sabemos si se va a seguir llamando arbitraje o no. Bueno, y finalmente quiero destacar que en toda esta discusión, que es internacional, lo que la CNUDM y la UNCITRAL ha hecho es crear un grupo específico para discutir lo que serían propuestas de reforma al sistema de arbitraje de inversión. Se conoce como Grupo número 3, y en este momento varias delegaciones están discutiendo lo que serían las propuestas de reforma, y creo yo que de esa discusión van a salir quizás lo que sería el mapa de ruta de cómo se va a ver este sistema en el futuro. Pero sí cabe resaltar que en el caso del arbitraje de inversión no estamos discutiendo simplemente cómo mejorar algunos aspectos del sistema, pero estamos repensando el sistema casi desde cero, con lo cual yo creo que la crisis es mucho más profunda. Gracias, Sofi.
A veces este tipo de eventos nos ayuda un poco a enterarnos de cómo va sobre todo el arbitraje internacional, y es bueno traer invitados justamente de fuera quienes nos traigan ese conocimiento, la información. En mi mesa tengo el honor de tener a 4 representantes de asociaciones o gremios de jóvenes practicantes del arbitraje local e internacional, y un poco quisiéramos escuchar el rol de estos jóvenes o qué están haciendo, hasta incluso también escuchar los obstáculos que han tenido frente a iniciativas que ellos mismos han propuesto, sus asociaciones han propuesto, para un poco combatir esa crisis. Quisiera comenzar con Sandro, quien es fundador de Peruvian Young Arbitrator. Quisiéramos saber qué obstáculos ha encontrado y cuáles son las iniciativas que la asociación está proponiendo. Gracias, Briana. No sabría decir si es que haya habido obstáculos, porque la finalidad de PEIA, para resumir el nombre, es mejorar las prácticas arbitrales a partir de la capacitación. Lo primero que hicimos, en realidad, y consideramos que nos juntamos para hacerlo, es que, y es algo que lo dije en mi primera intervención, consideramos que no se practica del todo bien el arbitraje en el Perú. O sea, tenemos una muy buena ley, tenemos buenos árbitros, pero es una élite muy pequeña la que la arbitra bien, y es muy amplio. Entonces, y nos dimos cuenta que el problema quizás no está en Lima, sino que el problema está en provincia. Entonces, más de uno se va a veces a dictar a provincia o una audiencia, y te das cuenta que evidentemente el problema está ahí. Y queremos, y es una frase en realidad que podría simplificar lo que queremos hacer a través de PIA, es hacer eventos con impacto. Hacer un evento que, independientemente de que tú toques un tema, generes un impacto de buenas prácticas arbitrales, de mejorarlas, por decirlo de alguna manera. Pongo un ejemplo, y es un evento que vamos a hacer de acá un mes y medio, sorte de primicia. Está haciendo acá. cherry. Pero hemos tenido la suerte, primero tenemos que localizar dónde está el problema, y el problema consideramos principal, por un tema de porcentaje, el arbitraje en contratación pública en el Perú. Si es que alguno de ustedes ha instalado un arbitraje en OCE, saben que les dan unas proformas, unas reglas de arbitraje que OCE simplemente da para que puedas tú señalar, ver si es que las acoges o no, pero casi siempre las acoges. Lo que hemos logrado a través de PIA, y no sé si suena tanto a cherry o no, es generar un vínculo con los funcionarios directamente de OCE para que abran un poco el diálogo, y hacer un evento en el cual podamos discutir desde todos los sectores, público, privado, centros de arbitraje, provincia y todo, las reglas de ese arbitraje, y ver qué tan eficientes son o no, con participación directa de los funcionarios de OCE, que bueno, para los que no son peruanos es la entidad supervisora de las contrataciones con el Estado. Y después de ese evento, la idea donde todos participaríamos en un evento netamente con un formato neto de conversatorio, en el cual todos participemos, en el cual todos opinemos, en el cual todos traigamos nuestros problemas respecto a esas reglas arbitrales, tanto como privado como público, sobre todo los procuradores que algunas reglas no les gustan. Saquemos un documento al final de ese documento que se ha presentado formalmente a OCE a través de todas las opiniones de los que están presentes, y poder decir, oye, este es un documento que trata de una manera u otra generar una unión de los intereses que participamos en ese arbitraje, y poder decir, ok, estas son las reglas quizás más modernas, más eficientes, para poder mejorar el día a día en lo que es arbitraje en contratación pública ad hoc, básicamente. Entonces, eso es un ejemplo más o menos con lo que nosotros queremos hacer a partir de una asociación de jóvenes, es decir, queremos mejorar las prácticas arbitrales. Otra manera de mejorarla es simplemente los talleres que estamos elaborando para provincia, porque en realidad nosotros nos hemos empecinado en provincia, que es donde tenemos que atacar. Unos talleres que conocemos entre comillas con carne, ¿no? Es decir, unos talleres que sean varios fines de semana, capacitando a gente, no necesariamente tiene que ser joven, de provincia, para que puedas, a través de una teoría del caso y de varios fines de semana, puedas realmente saber qué hacer desde que designas a tu árbitro hasta que salió un laudo que tú consideras nulo. Entonces, esas son capacitaciones que nosotros consideramos importantes, que van a generar cambios. Y la última que hemos hecho es hacer convenios con universidades de afuera, ¿no? Ya tenemos un convenio con la American University, que justamente estábamos hablando en las otras mesas de la importancia de los MUTs como formación de práctica de arbitraje, en el cual el convenio es bastante simple. En realidad nos dan unas tarifas preferenciales, no a nosotros, sino a quien quiera ir, quien quiera capacitarse ahí a través de un programa de verano, generalmente de arbitraje. Se le da una tarifa preferencial. Va como una suerte de, o sea, le apadrina a quien se va a ir a capacitar a través de PIA y American University,
y lo único que pide la Universidad IPEIA es que devuelva lo que ha aprendido en esas mes o 3 semanas que se va a capacitar allá a través de una exposición, una investigación. Y además la universidad te exige, y te exige entre comillas, que una vez que te hayas capacitado participes como árbitro en las competencias de arbitraje que ellos organizan. Y es un deber que tiene que hacer quien se va a capacitar a través de estos convenios. Entonces, bueno, ¿qué mejor? ¿No? Qué mejor que hacer ese enlace que alguien que quiera capacitarse afuera, no solamente que se le va a hacer a un precio preferencial, sino que se le va a obligar a ser árbitro en las competencias de arbitraje y que simplemente esto se genere para la comunidad en sí, no tienes que ser un miembro PIA ni nada, es bastante abierto el tema. Y básicamente eso más o menos a eso apuntamos, ¿no? Gracias, Sandro. Un poco han marketeado la institución y ya ustedes saben, pueden visitar PIA en las redes sociales, es justamente un grupo de jóvenes locales, ¿no? que ha fundado este grupo. Y un poco queremos escuchar a la red de arbitraje juvenil del Centro de Arbitraje de Bogotá. Alejandra, ¿qué iniciativas está proponiendo, obstáculos que tienes? Bueno, ya me dijeron que 2 minutos, entonces voy a poner el cronómetro. Bueno, nosotros hemos venido haciendo el primer evento que hicimos, así como ahorita decía Sandro, identificamos una necesidad y fue un poco lo que les hablé ahora de la necesidad de hacer esos diálogos entre la rama judicial y el arbitraje. Iniciamos con un congreso que lo hicimos en febrero del año pasado. En el congreso tuvimos más de 400 asistentes, entonces fue un congreso que trajo gran impacto. El congreso fue transmitido vía streaming por la página de la rama judicial, entonces fue en Bogotá, pero también lo vieron varias regiones en Colombia y fue bastante interesante. Ese fue el primer evento que hicimos, entonces con eso como que ya empezamos a entrar haciendo talleres. De hecho ahorita estamos planeando una capacitación a todos los jueces y magistrados también en la Convención de Nueva York para tener el tema pues como del arbitraje internacional. Y este año hicimos ya el mismo congreso, diálogos entre la rama judicial y el arbitraje, pero ya invitamos a diferentes abogados. De hecho varios de los que están aquí nos acompañaron en este congreso que fue ahorita en febrero, y ya lo hicimos como a nivel de tener representantes de varios países para que nos contaran un poco qué es lo que están viviendo y hacer como ese ejercicio de interrelación. Ahora estamos también trabajando con el Comité Colombiano de Arbitraje, un repositorio sobre todo el tema de los pronunciamientos jurisprudenciales respecto a la ley 1563, que es la ley, nosotros tenemos un sistema dualista, entonces la primera parte arbitraje nacional e internacional, entonces los miembros de la red de arbitraje, que son más o menos actualmente más de 500 entre estudiantes de último semestre y ya personas menores de 35 años interesados en el arbitraje. Entonces hemos venido trabajando varios eventos y de hecho hemos hablado en este espacio con varias personas como para hacer intercambios y poder aprender de ustedes, y que ustedes también puedan aprender de la poca experiencia que tenemos, pero que podamos también hacer ese intercambio que es muy enriquecedor. Gracias, Alejandra. Bueno, a ver, voy a darle un minuto a Julio para que un poco nos hable de las iniciativas que piensa proponer. Recientemente él ha sido designado como representante o coordinador del CEA-40. Muchas gracias, Verena. Sí, muy brevemente, en verdad, el CEA-40 tiene muchísimos planes sumamente interesantes. Uno de los que me parece verdaderamente bueno, y lo propuso Lucía, a quien hemos mencionado varias veces en esta mesa, es sobre la elaboración de guidelines para nombramiento y actuación de secretarios de tribunales arbitrales. Se está planeando elaborar un proyecto que posteriormente va a ser publicado. Otro de las iniciativas que tiene el CEA-40 y que se está trabajando todavía y se va a lanzar dentro de pronto es tener cursos formativos no necesariamente vinculados a derecho. En el arbitraje, sobre todo en el arbitraje internacional, muchas de las discusiones que se tienen no necesariamente están ligados a algo puntualmente la ley, sino de temas, por ejemplo, en el cálculo de daños, entender cómo funciona esto de un punto de vista de financiamiento, o financiero, mejor dicho, o también un poco también ligado a la empresa de la construcción, ¿no? Cómo funciona un measured mile, cómo se entiende bien la ruta crítica. Son temas un poco, si bien vinculados al tema legal, no necesariamente de derecho.
Es un poco las cosas que se están haciendo desde el CA-40, y quisiera también hacer un cherry chiquito a lo que se viene haciendo desde el VIAP, que es otra organización que también hay acá en Lima, y es un tema vinculado, como comentó Sandro, es un poco formativo. Los premuts es un tema muy importante que venimos impulsando varias asociaciones de jóvenes, no solamente acá, sino también a nivel internacional, que es fomentar el arbitraje desde la universidad y las buenas prácticas desde que los chicos están en las universidades. Y aprovechamos el contexto de los MOOCs, que son muy populares acá en Perú al menos, el MOOC de Madrid, el MOOC de la UBA, el MOOC de inversiones, correcto, o el de competencia, que también se organiza acá, para fomentar y promocionar esta práctica en los estudiantes. Es un poco. Gracias, Julio. Bueno, quiero un poco darle también me acaba de pedir, porque es una organización que recientemente se ha lanzado, es Arbitration 360 grados. Entonces, quisiéramos saber cuáles son las iniciativas que van a proponer para el arbitraje. Sí, voy a aprovechar que todos están haciendo el cherry. De hecho, esta es una plataforma nueva que busca básicamente llevar la información sobre las discusiones en temas de arbitraje que se están dando alrededor del mundo y traerlas de forma rápida y sencilla. Es una plataforma transversal que puede ser utilizada incluso por otras organizaciones, si es que así lo desean, y lo que busca es dar información rápida y sencilla en tiempos donde no hay tiempo, ¿no? Entonces, como ya pueden ver, aquí en Perú hay bastante interés por seguir aprendiendo arbitraje, profundizando los conocimientos, y esta es una materia tan dinámica que se van desarrollando cosas nuevas todos los días. En otras latitudes ya se está hablando de arbitraje en el arte, arbitraje en blockchain, smart contracts. Entonces hay software desarrollándose sobre específicamente temas de arbitraje. Entonces toda esta información que está circulando en países donde el arbitraje está mucho más desarrollado, estamos buscando traerlas y ponerlas a disposición de quien quiera aprender un poco más a través de esta plataforma, que principalmente va a funcionar de manera virtual, ¿no? Así que los invito a buscarnos en las webs y en las redes sociales, es Arbitration 360, y bueno, nada, gracias por darme este minuto, Briana. Bueno, yo no me puedo quedar atrás porque yo también soy representante ICC-JAF de la Cámara de Comercio Internacional, del grupo de jóvenes árbitros -40. Entonces, nosotros ya tenemos un poquito más de tiempo, tanto local como internacional, y solamente decirle que la idea es difundir y promover que los jóvenes, quienes nos hemos iniciado en el arbitraje, nos sigamos formando. Y aquellos que quieren iniciarse también en esta carrera arbitral necesitan mucho de formación. Uno se dice que al andar se hace camino. Efectivamente, tenemos mucho por qué caminar y sobre todo aprender de los árbitros más destacados, tanto local como internacional. Creo que de eso es lo que nosotros debemos cogernos porque somos el futuro del arbitraje. Entonces depende de nosotros que el sistema arbitral, tanto local e internacional, funcione y para bien. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Agradecerles a todos y con este panel concluyó. Gracias. Muchas gracias a los expositores que nos han acompañado en el último panel. Les pedimos, por favor, que nos acompañen unos breves minutos en la clausura de la conferencia Los jóvenes y el futuro del arbitraje. Invitamos al doctor Walter Albán, a la doctora Roxana Jiménez y al doctor Carlos Soto, por favor. Como el último panel ha hecho mención a los eventos que están promoviendo, el IPA no puede dejar de hacer el cherry respectivo y queremos invitarlos a seguir las iniciativas académicas que nosotros estamos organizando en aras de promover y difundir el arbitraje. En particular, del 24 al 26 de abril vamos a realizar el 13º Congreso Internacional de Arbitraje en el Hotel Belmont Miraflores Park en Miraflores. El 6 y 7 de junio vamos a organizar el 7º Congreso Nacional de Jueces y Árbitros. El 8 y el 9 de agosto del 2019 vamos a organizar el 9º Congreso Regional de Arbitraje en Chiclayo. Y el 23 y 24 de septiembre vamos a organizar el 7º Seminario Internacional de Arbitraje de Inversión en Chile. Los invitamos a seguir nuestras iniciativas académicas desde nuestra página web y desde nuestras redes sociales. Gracias.